¿Qué ocurre cuando el dueño de una hacienda deja de ver a una mujer como propiedad y empieza a verla como persona? El título no es una hipérbole. En la São Benedito, un valle donde el amanecer llega como una cinta de humo sobre los cafetales, basta un gesto, el vapor que se eleva de una taza, el roce fugaz de una mano en un paño, para que las reglas no escritas se tambaleen. Entre la bruma y los olivos, lo cotidiano se convierte en señal, y lo que era silencio adquiere la fuerza de una pregunta que nadie osa pronunciar en voz alta. La fazenda São Benedito se extendía en terrazas ordenadas, con surcos de café que ascendían y descendían como la respiración del valle. Las casas de los trabajadores rodeaban la casa grande, una construcción de paredes blanqueadas, balcones de madera y un terreiro donde, en las tardes de fiesta, la comunidad se reunía a rezar, a bailar y a juzgar. En aquel paisaje de rutina y costumbre, las jerarquías eran claras. El propietario mandaba, el capataz ejecutaba y los demás cumplían su oficio. Pero la claridad no impedía que el corazón humano encontrara grietas por donde colarse. Augusto Enrique de la Cerda era, para la lengua del valle, el coronel. Hombre de estatura media, rostro curtido por el sol y voz que no necesitaba alzar para imponerse, llevaba el mando con el hábito de quien ha heredado más que tierras, autoridad. No se le conocían excesos. Administraba las ganancias, decidía los cuartos de confianza, y cuando la luna alumbraba las hileras de café, todavía se le veía recorriendo, con paso firme, los límites de su dominio. Había en él una disciplina que se parecía a la costumbre, una soledad que se parecía a la casa grande. Su vida era, para quienes lo conocían, un conjunto de certezas. Benedito había sido esclavo hasta que la vida le otorgó una libertad formal. Alforreado, con manos aún fuertes de trabajo, se ganó la confianza del coronel y se convirtió en el feitor de la fazenda. No era un hombre que reclamase con estridencia. Su autoridad brotaba de la cotidianeidad, de la mirada que conoce las llagas de la tierra y las historias de quienes la labran. Había algo en Benedito, una calma que no confundían con conformismo, que lo hacía escuchar y ser escuchado. Su paso por la fazenda era marca de respeto, su nombre pronunciado con cuidado por algunos y con confianza por muchos. Isaura, su hija, trabajaba en la cocina. No era la esclava más antigua de la fazenda. Esa era una figura que había existido y dejado huellas. Pero su madre y su historia estaban enraizadas en la memoria colectiva de São Benedito. Isaura era conocida por dos cosas: la delicadeza con la que manejaba los tachos y una voz que no gritaba para hacerse valer, sino que modulaba como quien pone sazón. Sus manos tenían la costumbre del pan. Sus recetas eran memoria. En la casa grande la respetaban por su oficio, en el terreiro la miraban por la belleza de su templanza. Nació con una libertad legal que el mundo no siempre reconocía. Se movía entre obligaciones y derechos con la prudencia de quien conoce el precio de hablar demasiado alto. El orden tácito de la finca se sostenía en muchas pequeñas cosas. ¿Quién servía el café? ¿Quién barría la escalera? ¿Quién pasaba cestas de frutas a la mesa del dueño? En esas distinciones cotidianas se afirmaba un poder que iba más allá de leyes y contratos. Se consolidaba mediante miradas, silencios, modos de tratar. Fue en ese territorio de gestos y costumbres donde ocurrió lo inesperado, una mañana común, el vapor de una taza y dos miradas que duraron más de lo que debían. Aquel día, la neblina aún se pegaba a los surcos de café. La cocina olía a harina recién amasada, a pan que crepitaba en el horno de barro y a café fuerte, amargo, que tenía la virtud de despejar los sentidos. Isaura movía el tacho de cobre con la misma precisión con que desenredaba la culpa del pasado, con cuidado y sin ostentación. Sus manos sabían medir la sal, la canela y la paciencia. A un lado, un niño recogía migas. Al otro, mujeres volvían la masa para las broas. La cocina era un cuerpo vivo con latido y respiración propios. Augusto bajó a la cocina aquella mañana por costumbre y por hambre. La casa grande tenía platos finos, pero en la cocina se comía con el rumor de la fazenda, y él necesitaba esa calidez sorda. No era frecuente que el coronel hiciera esas apariciones sin motivo, y cuando lo hacía, las conversaciones se afinaban, las manos se movían con un poco más de cuidados.
Isaura lo vio entrar con la mirada que tenía para los hombres, medida, sin desvíos que dieran lugar a rumores. Le ofreció la taza de café como ofrecía todo, con discreción y una sombra de sonrisa. El roce fue mínimo, la taza rozó la mano del coronel y la falda de Isaura. Una nube de vapor subió y dibujó en el aire una pequeña sombra de humo. Para muchos, habría sido un azar mundano. Para quienes habitan los límites de la fazenda, ese instante fue un animal que se quedó olfateando. Augusto notó más que la temperatura del café. Notó la textura de la servilleta, el perfume tenue del pan recién horneado, la mirada que ella no detuvo. No había palabras. Todo se dijo en el cuidado del gesto, la mano que se apoyó en el borde del tacho, el silencio que se prolongó. A partir de esa asfixiante naturalidad, algo empezó a moverse en él. No fue una epifanía dramática. Los cambios verdaderos suelen germinar en la paciencia. Augusto comenzó a visitar la cocina con más frecuencia. No por capricho, ni por rebelión, sino por la curiosidad que es como una semilla plantada sin querer. Observaba a Isaura trabajando, la forma en que afinaba el punto de una masa o recogía la masa con la mano para esconderla del viento. Aprendió el olor de su piel gracias al humo y al azúcar. Aprendió a reconocer el timbre de su voz en las órdenes a la cazuela. A veces se quedaba en el umbral y escuchaba. Otras, pedía un poco más de pan o se detenía a mirar los dulces frascos donde Isaura guardaba las mermeladas de goyava. Isaura, por su parte, no ignoró la atención de Augusto. Tenía la prudencia como defensa y la memoria como guía. Había visto a muchos hombres que prestaban atención por un tiempo y se marchaban sin reparar en el resto. Ella no besaba las miradas ni las alentaba, pero no las ocultaba tampoco. En su cautela había libertad, decidir cómo responder, cuándo hablar y cuándo sacar la cuchara para girar la sopa. Había en Isaura una voz interna, heredada de Benedito, que le sugería medir y no ceder al ruido ajeno. Ese equilibrio, resistencia sutil, autonomía diaria, fue lo que, más tarde, permitió que su decisión tuviera peso propio. La primera chispa pública ocurrió en torno a una festividad que la fazenda aguardaba cada año, la Festa do Divino, una mezcla de devoción y celebración que reunía a empleados, vecinos y familias en torno a la reparación del terreiro. La cocina se transformó en un teatro de manos. Ollas rodaban, candiles se alimentaban de aceite y el olor a rapadura y caldo grueso llenaba el patio. Isaura organizaba con la calma de quien sabe que su oficio es sostener la fiesta desde la panza de la casa. Preparó panas, bolos y dociños. Puso en frascos de vidrio la mermelada en la que escondía el secreto de sus sabores. Algunas mujeres murmuraban que sus broas eran la mejor ofrenda que la fazenda podía dar al santo. Los niños competían por una manga extra de guayaba. Doctor Candido Márquez llegó con su capa nueva y la sonrisa de quien conoce muchas ciudades. Joven, con estudios y la suficiencia propia de quien se ha leído más libros que la mayoría de los presentes, tenía una lengua afilada que solía provocar. No tardó en situarse en el centro de las conversaciones que alimentan el escándalo, el dinero, las posesiones, las posibles bodas. Miró a Augusto con esa mezcla de jactancia y provocación que buscan mojar la llama. Conocía las tensiones del valle y no dudaba en soplar. La plaza, ese terreiro de tierra apisonada, se llenó en la tarde. Mujeres con fajas de colores, hombres con pañuelos en la cabeza y niños que corrían entre los pies. Había música de pandeiro y una guitarra que marcaba el pulso. La danza era una coreografía de ritos donde la posición social dictaba quién tomaba a quién. Las normas no eran escritas, pero se sentían. En el primer compás, las parejas surgieron como por un acuerdo tácito. Esposas con esposos, jóvenes con jóvenes, y la mirada que debía posarse en cada quien. Augusto se acercó al centro con la calma de quien camina por un terreno conocido. Sus intenciones eran poco previsibles. Muchos asumieron que iba a bailar con alguna pariente o con la esposa del principal comerciante. Pero él miró hacia la cocina, hacia donde Isaura estaba dando instrucciones, y cruzó la plaza como si una fuerza inaudible le empujara. Al verlo moverse así, varios rostros se tensaron. La casa grande no ha de mezclarse con la cocina, se dijo más de uno en diálogo con la prudencia.
Cuando Augusto pidió a Isaura que bailase con él, el silencio fue la primera respuesta, no porque la música se detuviera, sino porque la propuesta contenía una desobediencia a las reglas no escritas. Isaura, que ya tenía las manos manchadas de harina, recogió su delantal y aceptó con la misma parsimonia con que había enfrentado tantas otras situaciones. No fue un sí de júbilo ni un sí tembloroso, fue una concesión medida donde se volvía a evaluar la levedad de la confianza. Sus ojos no buscaron aprobación, sino el gesto preciso para que la danza ocurriera sin drama. Los cuerpos se juntaron para bailar y la gente, alrededor, respiró una mezcla entre admiración y aprehensión. La danza fue un acto pequeño y al mismo tiempo un sacrilegio para muchos. El coronel, dueño de la fazenda, llevado a girar su cuerpo con la mujer que cocina para todos. La mujer, hija de quien fuera esclavo, aceptando un convite público. Se dijeron pocas palabras, la música habló por ellos. Los pies palpitaban contra la tierra y las manos se rozaban en el movimiento natural de una coreografía humana. Algunos celebraron la belleza del instante, otros empezaron a enredar el hecho en rumores y juicios. La actuación de Dr. Cándido no tardó. Sin dejar de sonreír, comenzó a hablar alto sobre el desorden que presenciaba, tirando frases que calaban y causaban murmullos. Dona Perpetua frunció el ceño como quien guarda en su rostro la memoria de costumbres antiguas. Su desaprobación se sentía como un aire frío que cortaba la piel. Benedito, que había estado pendiente desde la distancia, no esperó a que los murmullos se multiplicaran. Acercó su figura al borde del terreiro con paso medido y mirada de quien sabe leer la escala de las cosas. No buscó la escena de explosión. Su método siempre fue la palabra que pesa más que el empuje. Cuando se acercó a Augusto, su voz no alzó el volumen, pero la claridad de su mensaje fue insoportable. Si hay dignidad, exígela. Si hay amor, ponlo en ojos abiertos. No hubo amenaza en su advertencia, sino un pedido que llevaba años de experiencia. Cuida de tu nombre y del de tu hija. La tensión se cocinó en pequeñas combustiones. Una broma mal puesta, un cuchicheo que creció, la mirada de un hombre que leyó la situación como desafío a sus expectativas. Por la noche, la cocina se llenó de ecos. Isaura replegó las ollas con movimientos precisos y en un gesto pequeño, cortó la punta de un dedo. La sangre se mezcló con la masa, y el dolor la trajo a un presente que era corporeidad y no rumor. Augusto estaba allí, no por heroísmo, sino por una presencia que se había vuelto recurrente. Quizá el destino hizo que su mano fuese la que ofreció un paño. Quizá la cortesía lo dictó. Cuando limpió el corte, lo hizo con el respeto de quien no pretende poseer, sino cuidar. Sus manos quedaron cerca de las de Isaura, y el calor del contacto fue solo eso. Calor, no posesión. Ella no apartó la mano, aceptó la ayuda con la misma serenidad con la que aceptaría una palabra de consuelo. En la cocina, entre el olor a metal y pan, hablaron en voz baja. Augusto evitó promesas grandilocuentes. Benedito, siempre firme, miró sin alarma el intercambio. Isaura dijo lo que debía decir, que no quería humillación ni exhibición, que su trabajo y su libertad eran suyos, y que cualquier atención debía pasar por su consentimiento y por la consideración de su padre. Esa conversación, íntima y dura, fue la que fijó los límites, no una barrera de rechazo, sino una línea clara donde el deseo debía encontrarse con la responsabilidad. Dona Perpetua, en su saloba, pensó que la coherencia de la fazenda dependía de que se reinstauraran las distancias. Ella recordaba tiempos más antiguos y su palabra, al igual que la de Benedito, llevaba peso. Pero la diferencia esencial es que Benedito hablaba desde la dignidad de quien no se deja imponer, mientras Dona Perpetua hablaba desde la costumbre de quien teme perder privilegios. Esa tensión entre quienes preservan la jerarquía y quienes la desafían con evidente decencia se convirtió en rumor que encontró boca en boca. Dr. Cándido, por su parte, no surtió efecto solo con palabras. Su actitud provocadora contó con la colaboración de quienes ansiaban confirmar lo que siempre habían sospechado, que el orden podía ser quebrado. Interpuso chanzas que arrimaban al desprestigio. En la mesa del comercio del pueblo, su risa se mezcló con la especulación. Su papel era el de un botón que, al pulsarlo, activa la maquinaria del escándalo.
La noticia se expandió hacia las casas vecinas y hacia las visitas que arribaban a la fazenda en los días siguientes. Mientras las miradas se multiplicaban, la fazenda se dividía en silencios y discusiones. Algunos trabajadores defendían la elección del coronel como si fuese una afrenta que debía terminar en conversación privada. Otros, en cambio, veían en la decisión un gesto de modernidad, aunque todavía lo miraban con recelo. Para muchos, aquello representaba más que un enamoramiento. Era la posibilidad de una fisura en el tejido social, y la posibilidad de una fisura siempre trae consigo miedo. En la noche que siguió a la fiesta, el coronel no se encerró en la casa grande, ni se alejó de la fazenda como quien prefiere que todo vuelva a la normalidad. Anduvo por los surcos, tocó las hojas de café como quien busca una respuesta en la tierra, y se encontró con la presencia de Benedito en el pomar, bajo la sombra de guayabales. Fue allí, entre el olor a fruta y la sombra de las ramas, donde se habló con palabras que no admitían equívoco. Benedito no suplicó, expuso su postura. Habló de la historia y del peso de los nombres, de cómo la libertad de su hija no podía ser una mercancía para el entretenimiento de nadie. Augusto escuchó. En su rostro, la fricción de quien descubre que elegir no es simplemente ceder al deseo, sino aceptar las consecuencias de esa elección. La conversación en el pomar tuvo momentos de crudeza y otros de ternura contenida. Augusto dijo que no buscaba usurpar la vida de Isaura ni su autonomía. Benedito, con la paciencia de un hombre que ha visto demasiadas promesas, dejó claro que su hija decidiría. Fue la primera vez que, en voz alta, alguien nombró la palabra que había flotado en la fazenda: consentimiento. No como un gesto formal, sino como una decisión que pondría en juego el honor de todos. Isaura, en su papel de actor principal, no estaba presente en ese diálogo por azar. Su palabra tenía que ser la última en ese arreglo que pretendía trastornar el orden. La mañana siguiente llegó con sombras que ya no eran inocentes. Se multiplicaron las visitas, las preguntas, las suposiciones. Algunos se acercaron a Benedito con promesas. Otros rondaron la cocina en busca de confirmaciones. En el interior de la casa grande, Dona Perpetua frunció el ceño en correspondencia con su idea de decoro. En un gesto que pretendía anticipar el rumor, ordenó que la fiesta fuese recordada como un hecho aislado, como una excentricidad del coronel. Pero los hechos, una vez sembrados, no se recogen con la facilidad de un frasco de mermelada. Isaura siguió trabajando como si la cotidianidad fuera un refugio. Preparó dulces, organizó la provisión para las guardias de la madrugada y escuchó las voces que venían desde fuera con la calma de quien espera que la verdad encuentre su propio ritmo. Algunos, con malicia, querían verla trastocada por la atención. Otros, con ternura, le traían un poco más de azúcar para aliviar la tensión. Ella rechazó las conjeturas y habló con quien debía hablar. Claro, firme, sin súplicas que perjudicaran su libertad. Esa firmeza, para algunos, era afrenta, para otros, ejemplo. En la distancia, Dr. Cándido se convirtió en un narrador de eventos antes de que estos terminasen de ocurrir. Su capacidad para fabricar un rumor lo convirtió en catalizador. Hizo correr la voz de que la fazenda debía proteger su buen nombre, que la moral del valle estaba en peligro, que las costumbres debían restituirse. Ese discurso encontró oídos dispuestos y bocas dispuestas a repetirlo. La plaza volvió a llenarse de gestos que eran casi cómplices, en parte por diversión y en parte por la necesidad humana de pertenecer a una opinión mayoritaria. Augusto entonces se encontró ante un enigma que lo hacía dudar de lo que hasta entonces había sido su vida sin preguntas. Elegir, no elegir, era mantener la paz fingida. Elegir era asumir el escándalo que se levantaría como olas contra el embarcadero. En la madrugada, de nuevo en los surcos, tocó la tierra con la mano y trató de escuchar algo que se pareciera a un mandato moral. La decisión no era un instante, sino una sucesión de instantes. Atender al fervor de un afecto que había despertado sin pedir permiso o callarlo para preservarse. La fazenda dormía con tensiones palpitantes. Por un lado, la rutina. Por otro, el rumor. La vida de cada quien seguía su curso, pero ahora con una pregunta que sembraba un pequeño terremoto. ¿Qué sería de la fazenda si aquel gesto se normalizaba? Algunos imaginaban alteraciones en la jerarquía.
Otros dudaban de que algo tan íntimo tuviera la fuerza de cambiar estructuras. Nadie, sin embargo, podía ya afirmar que nada había sucedido. En las horas que siguieron, la trama empezó a tensarse. Una misiva de un comerciante llegó a la casa grande con insinuaciones. Una conversación arrancó en el mercado sobre la conveniencia de que el coronel rectificase. Una joven que trabajaba en la casa de un vecino empezó a repetir un rumor adornado, como quien decora un postre para hacerlo más apetecible. La fase del rumor es así. Lo que empezó como miradas y una danza, se transformó en una narrativa que necesitaba ser discutida, en público y con la rigidez de quien quiere imponer una sanción social. Isaura, por su parte, comprendió que la decisión que enfrentaba era doble, no solo elegir sobre su afecto, sino elegir también sobre su seguridad. Sabía que el afecto del coronel era una fuerza que podría abrir puertas o cerrar el espacio en que vivía con dignidad. Por eso pidió tiempo, por eso se negó a ser un trofeo exhibido entre risas o desaprobaciones. Benedito fue su apoyo silencioso, no dictó camino, marcó límites. Y Augusto entendió que su afecto, para ser moral, debía pasar por la decisión de respetar la voluntad de la mujer y la voz de su padre. La historia en la São Benedito se encaminaba entonces hacia algo más que la simple anécdota de un enamoramiento. Era la fisura que anunciaba un desplazamiento, la seguridad de las normas contra la posibilidad de una nueva forma de convivencia. Por primera vez en años, las palabras consentimiento, respeto y decisión circulaban en la facenda con la misma gravedad que los nombres de los dueños de la tierra. La noche se le vino encima al valle como una cubierta pulsante. Ilusiones, miedos y expectativas estaban allí para ser digeridos. El porvenir, en São Benedito, ya no sería el mismo, y mientras la luna iba ascendiendo, los árboles del pomar se mecían como si supieran que, en la próxima jornada, habría de tomarse una postura pública que decidiría el curso de vidas alineadas hasta entonces por la inercia del orden. Si te interesan historias que rescatan voces olvidadas, suscríbete y acompáñanos en este relato. Hay decisiones y consecuencias que merecen escucharse con calma. Al amanecer, la facenda despertó más alerta. Las cocinas encendieron fuegos antes de tiempo, y los ojos de quienes pasaban por la calle buscaban una confirmación que solo el tiempo podría dar. En la casa grande, Dona Perpetua tejía una estrategia con la naturalidad de quien no vacila, conservar el decoro y aislar lo escandaloso. En el comercio, Dr. Cándido apretaba la mano de conocidos señalando que todo debía volver a su lugar. En la cocina, Isaura organizó las provisiones con precisión, guardó los frascos y ató el delantal con la calma de quien aún no ha dicho la última palabra. Fue en la tarde que se produjo otra escena que marcaría un punto de no retorno. El capataz trajo la noticia de que un grupo de jornaleros del vecino pueblo comentaba la situación con ligereza. Las palabras se habían convertido en moneda corriente. Augusto, cansado de que la intimidad se volviera espectáculo, decidió convocar a Benedito para un diálogo abierto en el pomar. No era un llamado de pelea, sino de claridad. A la hora convenida, bajo la sombra de las guayabas, las dos figuras se sentaron frente a frente, hablaron de lo que sería justo. Benedito habló sin rencor, pero con la dureza de quien ha visto la precariedad disfrazada de oportunidad. Augusto habló con la honestidad de quien reconoce su afección y pretende no abusar de su autoridad. No ofreció riquezas ni títulos, ofreció una promesa que, si fuese honrada, requeriría de su parte visibilidad y responsabilidad. Hablaron de consentimientos, del honor y del precio de una elección pública. Benedito puso la condición que siempre había rondado a sus palabras. La voz de Isaura sería consultada y la decisión final, respetada. La conversación fluía con la gravedad y la ternura de quien dispone de la vida de otros. Era un acto civilizador, pero también un hito. En el pomar, la brisa movía las hojas y dejaba caer una lluvia de guayabas maduras. Las frutas rodaban al suelo como testigos que nadie pedía. Los dos hombres se despidieron con un apretón seco, y allí, en esa despedida, resonó la incertidumbre de los días venideros. Aún quedaban por delante la ceremonia del terreiro, la reacción de Dona Perpetua, las mofas de Dr. Cándido y, sobre todo, la decisión definitiva de Isaura.
La Facenda, en su anatomía de costumbres, esperaba la vocación pública que daría sentido o desmoronaría lo construido. Todo lo que había sucedido hasta ese instante había sembrado la tensión, pero la historia no se cerraba con un gesto íntimo. Exigía un acto con consecuencias visibles. La vida continuó, como quien disimula la tormenta bajo la calma de la mañana, pero los surcos de café, la cocina y las casas del fondo ya no eran solo paisaje, eran escenario de una pregunta que clamaba por respuesta, y la respuesta, más tarde o más pronto, tendría que enfrentarse no solo al deseo sino a la inercia de siglos. La mañana en que la Facenda decidió dejar de fingir indiferencia, llegó con un aire diferente. No era la misma neblina de siempre, sino una bruma que traía la conversación en los labios de todos. Se supo pronto que Augusto no quería que el asunto se consumiera en cuchicheos. Quería ponerlo frente a la Facenda como quien muestra una herida para curarla con honestidad. Su convocatoria no fue rimbombante, un aviso al feitor, una palabra al capataz. La orden de que se abriese el terreiro en la hora en que el sol comienza a templar la tierra. El mensaje corrió veloz. La gente acudió una tras otra, algunos por curiosidad, otros por la voluntad de tomar postura. No fue la música del festejo la que reunió a los vecinos aquella vez, sino la expectación. Los que trabajaban la tierra llegaron con las manos aún impregnadas del olor del día. Las mujeres trajeron pañuelos atados y miradas que querían leer la intención detrás de la voz del coronel. Dona Perpetua acudió con su rigidez habitual, enhebrando en su rostro la postal del decoro. Doctor. Cándido se paseó por los contornos del terreiro, atento a cualquier gesto que pudiese transformar la escena en un escándalo mayor. Y entre todos, Benedito estuvo allí, no erguido para la confrontación, sino para sostener la mirada que solo un padre sabe sostener cuando la vida de su hija atraviesa la plaza. Augusto subió al pequeño estrado improvisado con la serenidad de quien ha decidido abrir una puerta y no sabe si encontrará gratitud o rechazo. La Facenda guardó silencio. Las palabras que se pronuncian con la responsabilidad de alterar un orden siempre exigen un reposo previo. Él no buscó aplausos ni culminaciones dramáticas. Habló con la voz que lo acompañaba desde hacía años. Firme, cuidada, grave. Dijo que había cosas en la vida que requerían ser enfrentadas sin subterfugios, que si su corazón había cambiado, no podía callarlo por el bienestar hipócrita de la reputación. Habló de la necesidad de que la honra no fuese moneda de intercambio ni espectáculo, y de que su afecto, si existía en la forma que confesaba, se pondría a prueba por la honestidad del acto, no por la clandestinidad del rumor. Hubo murmullos, claro, algunos esperaban la promesa de riquezas, otros, la renuncia solapada. Lo que el coronel no ofreció fue una compra ni un decreto silencioso, ofreció visibilidad y la asunción pública de su conducta. La multitud sintió una fisura en la tela de costumbres. Quienes habían apostado por el rumor como arma, sintieron que el terreno se les volvía inestable. Entonces, pidió la palabra Benedito. Su voz, cuando se abrió paso, no buscó la grandilocuencia. Benedito habló con la autoridad de quien ha visto generaciones y conoce el valor de la integridad. Habló de su hija como se habla de una cosecha que se cuida, con prudencia, con aprecio y con la exigencia de que nadie se lleve lo que no le pertenece. Recordó que la libertad de Isaura no era decoración ni concesión, era un nombre que debía ser respetado. Y con lentitud planteó la condición que todos esperaban. Debía hablar Isaura y decidir su propio rumbo. Nadie dijo podía tomar su voz por ella. Sus palabras callaron la plaza de manera diferente a cómo lo haría un látigo, con la fuerza de quien sabe que la dignidad no se compra. Entonces, en pleno medio del terreiro, la figura de Isaura apareció. No fue un arribo dramático. Fue la presencia de quien ha hecho de la consistencia el amparo para la decisión. Venía con la bata todavía marcada por el trabajo de la madrugada, con el delantal bien atado y las manos que no buscaban escondite. No había en su rostro ni el brillo de la vanidad ni la palidez del miedo. Su expresión era de quien ha pensado cada palabra y llega a decirla para que el mundo no le añada conceptos. Caminó entre la gente con paso seguro. Hubo quienes inclinaron la cabeza en señal de aprobación. Otros, en contraste, apretaron los labios. Se colocó junto a su padre y miró primero a él, como si necesitase confirmar la solidez del apoyo.
Benedito asintió, sin más, dejando en su rostro el peso de una decisión tomada desde la confianza. Augusto la miró y calló unos segundos. No pronunció un discurso, no hizo promesas imposibles. Le pidió, con el respeto que la plaza exigía, que aceptara o rechazara su afecto con propiedad. Dijo que se hacía visible y que asumía las críticas que viniesen por ello. Le ofreció la elección y la consecuencia, le ofreció la visibilidad para bien o para mal. Nadie, en ese instante, pudo decir que se trataba de una cesión de poder. Era un gesto que ponía en juego su autoridad para someterla a escrutinio moral. Isaura tomó la palabra con una voz que sabía de la madera y del fuego. Habló de su oficio, de la necesidad de que su trabajo fuese respetado como fuente de sustento y de identidad. Dijo que no aceptaría ser objeto de exhibición ni moneda de cambio, y que su libertad, esa palabra que había madurado cada día de su vida, debía preservarse. Pero añadió, con una claridad que desarmó a los murmullos, que había en la oferta del coronel una sinceridad que requería ser respondida con verdad. Ella, tras pensarlo, aceptaba iniciar una relación pública y consciente a condición de que su vida diaria no quedase reducida a una historia que otros contasen por ella. Quería una cocina propia, quiso decir, un espacio donde ejercer su oficio con autonomía. Pidió también que Benedito siguiera con voz y presencia en las decisiones que la afectasen. Y por último, pidió respeto para su nombre, para su historia y para su familia. La plaza quedó suspendida. Algunos aplaudieron suavemente, otros murmuraron que era un despropósito. Dona Perpetua frunció el ceño hasta que las líneas de su rostro parecieron mapas de tiempos irreversibles. Doctor Cándido abrió la boca, dispuesto a soltar una de sus frases punzantes, pero la imagen de Isaura no ofrecía el escenario habitual de objetivación que él gustaba explotar. Su decisión estaba en otra sintaxis, no suplicaba, no vendía, decidía. Y eso, en aquel valle, era un tono que pocos sabían imitar. La noticia de la aceptación de Isaura no extinguió inmediatamente la hostilidad. Hubo familias que retiraron invitaciones a la casa grande. Cornudos fue el rumor que algunos vieron como justificación para alejarse. Algunos trabajadores, temerosos de que aquello generase fricciones con comerciantes y socios del coronel, miraron con inquietud a sus propias familias. Pero también surgieron apoyos concretos. Algunas mujeres, que siempre habían admirado su cocina, ofrecieron utensilios. Un par de jornaleros trajo leña para la nueva cocina que se prometía. Vecinos le ofrecieron ayuda en el traslado de frascos y recipientes. La solidaridad no fue inmediata ni homogénea. Tuvo la lentitud de lo que se construye con prudencia, pero apareció. Augusto, por su lado, entendió que aceptar la visibilidad traía costos. No buscó ocultarlos. Convocó a una pequeña comisión de la Facenda para proponer arreglos. La casa de servicio se reformaría para crear un cuarto contiguo a donde se ubicaría la cocina de Isaura, se asignaría una llave que ella guardaría, se le daría un libro, caderno, donde anotar recetas, cuentas y pedidos, y se aportaría un capital inicial para que, bajo el nombre Doces Isaura, sus conservas y dulces pudiesen ser vendidos en la feria local con su propio sello. No todo el mundo estuvo a gusto con las soluciones administrativas, pero la claridad con la que se propuso la iniciativa desactivó en parte la maquinaria del rumor. Dona Perpetua, distante, vio en el paquete de decisiones una afrenta a su orgullo. Sin embargo, la Facenda requería de una gestión que no podía quebrarse por el ego. Quien administra cosechas, tributos y pagos sabe que el orden también es economía. A disgusto, consentió en silencio. Lo que no aceptó fue el exceso de familiaridad. Si pensaba que las maneras de la casa grande debían cambiar radicalmente en comportamiento, su mirada sería la del fiscal. Para ella, los cambios sociales se arreglan con disciplina y tiempo. La prisa de la modernidad, dijo, traería luego consecuencias. Los días siguientes fueron de trabajo concreto. Se instaló el nuevo fogón, se arreglaron las paredes con cal nueva y por primera vez en años, una puerta con una cerradura fue instalada en una estancia destinada a la cocina de Isaura. La llave fue entregada en presencia de Benedito y de algunos testigos escogidos.
un gesto simbólico que decía más que una carta notarial. Isaac, el capataz de confianza, clavó las últimas tablas y mostró a la comunidad el espacio donde la mujer trabajaría con su libertad. Cuando Isaura sintió la madera bajo las manos, la primera emoción no fue el orgullo, sino el peso de la responsabilidad. La cocina ya no sería solo pantalla de sabores, sería también taller de independencia. La primera tarde en su nueva cocina, Isaura colgó por sí misma un delantal limpio, colocó en el caderno su primera anotación, la receta de una mermelada de guayaba que llevaba la proporción justa de azúcar y limón. Bajo su rúbrica, agregó, para vender en la feria, en frascos de boca ancha, para regalar, en frascos pequeños con cinta. Era una nota de economía y ternura a la vez. Cuando el primer pedido salió con su sello, alguien en el pueblo dijo que la fazenda había producido un producto tan bueno que hasta el mayorista de la villa lo pidió en cantidad. El rumor de la calidad logró torcer, poco a poco, la esquina de la opinión pública. Donde hubo murmullos, apareció curiosidad. Donde hubo reproches, la gente comenzó a probar. Doctor Cundido no renunció a su papel de aguafiestas. Insistió en conversaciones públicas en que aquel arreglo era una burla de las prácticas decentes. Predijo crisis comerciales y escándalos públicos. Pero la minería de su retórica halló menos orejas dispuestas cuando los frascos vendían y el nombre de Isaura, junto a su etiqueta, comenzó a ser sinónimo de buen gusto. Su sarcasmo se perdió frente al efecto cotidiano del trabajo bien hecho. La boda, cuando por fin se celebró, no fue un acto de ostentación. No hubo grandes alfombras ni invitados de alta sociedad. Fue una ceremonia sencilla en el terreiro, con bancos improvisados y la presencia de la comunidad, que por estatuto o por confesión, había sido testigo de la trama. Un padre de la parroquia, de corazón templado, accedió a bendecir el enlace, no por señal de legitimación absoluta, sino por la convicción de que dos personas que deciden asumir una vida en común merecen un rito que los sostenga. Benedito le entregó la mano de su hija con la serenidad de quien ha visto muchas estaciones, y en esa entrega no hubo precio ni compra, hubo reconocimiento. Augusto no hizo promesas grandilocuentes en el altar improvisado, prometió respeto, visibilidad y el compromiso de que su elección pública no sería una fuente de vergüenza, sino de responsabilidad. Isaura prometió reciprocidad y el cuidado de su propia libertad. Las palabras fueron breves, la carga de la decisión fue palpable. Los que asistieron comprendieron que aquello era más que un matrimonio, era una exposición moral, una apuesta por una manera de convivir donde el gesto público equivalía a una nueva norma. Hubo abrazos sinceros, algunas lágrimas contenidas y en el aire el olor de la guayaba en almíbar que Isaura había preparado para la celebración. La fazenda no se transformó de la noche a la mañana. Hubo resistencias, comentarios maliciosos y la incomodidad de quienes no vieron con buenos ojos la pérdida de una mera jerarquía. Sin embargo, con el paso de los meses, la vida cotidiana fue recomponiéndose. La cocina de Isaura se convirtió en un referente gastronómico. Su negocio, Doces Isaura, empezó a crecer y a ser pedido en aldeas próximas. Benedito continuó como feitor, pero ahora con un peso moral distinto. Sus decisiones se tomaban no ya bajo la égida del temor, sino con la legitimidad de quien había mostrado que la razón y la justicia podían operar junto al trabajo. Augusto, por su parte, experimentó una transformación que no fue redención sin costo. Pagó por su elección con la vista crítica de sus pares, con la pérdida de amistades que preferían el confort del aislamiento y con la necesidad de demostrar, día a día, que su amor no era una compra. No se convirtió en un mártir ni en un salvador. Se volvió un hombre que asumió las consecuencias del gesto público y que aprendió, a fuerza de convicción, a reparar el desequilibrio de poder donde pudo. Su autoridad quedó matizada por la responsabilidad, la fazenda continuó siendo su administración, pero ya no era el único nombre que dictaba la vida del lugar. La reacción más interesante fue la de la comunidad misma. Muchos, que habían contemplado la idea con suspicacia, terminaron por reconocer que la transformación no había venido con la humillación ni la violencia, sino con un conjunto de decisiones que incluyeron la escucha, la proposición de autonomía y la apertura al trabajo propio.
Las mujeres, que durante décadas habían trabajado en las cocinas y no tenían reconocimiento en los libros de contabilidad, vieron una posibilidad de emprender, aunque fuese pequeña. Algunos hombres jóvenes, inspirados por la idea de un trato más humano, comenzaron a plantear cambios en cómo se resolvían las disputas en el campo. No era una revolución, y raramente las transformaciones sociales lo son en un solo tiempo. Sin embargo, la fazenda pasó a ser, para aquellos que la habitaban, un escenario donde la palabra consentimiento dejó de ser extraña. Con los años, Doces Isaura no solo se volvió una marca, fue memoria. Las recetas se transmitieron, el cuaderno creció con anotaciones puntuales, medidas, contactos, pedidos grandes, cuentas a pagar, y en los bordes de las hojas, notas de clientes satisfechos. Las guayabas, el azúcar y las manos de Isaura se transformaron en patrimonio intangible de la fazenda. Las mujeres que trabajaban con ella aprendieron técnicas de conservación y venta. Algunos jornaleros se involucraron en la recolección de fruta para garantizar la calidad del producto. La economía, en pequeño, cambió de manos y significados. El tiempo, implacable y discreto, continuó su correr. En 1888, cuando se promulgó la Ley Áurea, Brasil cerró un capítulo legal que ya había influido en la vida de muchos. Para la Fazenda São Benedito, la abolición formal no lo fue todo. La transformación ya había comenzado en pequeñas decisiones humanas que, desde hacía años, venían marcando la pauta de una convivencia diferente. Para Isaura y su familia, la ley fue un reconocimiento del mundo, pero lo decisivo había sido la autonomía que, paso a paso, habían construido desde la cocina y la plaza. La vida posterior trajo nuevas pruebas: pérdidas de cosechas por verano seco, deudas por mercados que fluctuaban y la necesidad de ajustar precios. Hubo además el desgaste natural de la convivencia, peleas domésticas, celos y equivocaciones. Aún así, la memoria colectiva registró lo que había ocurrido como una fisura que permitió que la fazenda respirase de otra manera. Las historias que antes circulaban en tono de burla pasaron a ser relatos de asombro que los nietos escuchaban y que con tono didáctico tomaban como ejemplo de que la ciudadanía se construye con actos. En las mesas del pueblo, los frascos de Doces Isaura eran parte de la conversación. Las señoras mayores recordaban el día del baile como el día en que la fazenda aprendió a escuchar la voz de una mujer. Algunos, en la intimidad de la memoria, confesaban que aquella decisión había contribuido a que el trabajo doméstico comenzase a tener un nombre propio en las cuentas familiares. Y en el interior de la casa grande, Dona Perpetua envejeció con la costa más dura, aunque no sin reconocimiento. Tendedora de las maneras antiguas, terminó por aceptar que el orden también puede acomodarse a nuevos decentes. Augusto murió con la sensación de que su vida había estado marcada por una decisión que lo definió. No buscó excusas para su pasado, ni pretendió borrar los años en los que la desigualdad fue el aire que se respiraba. En su lecho, pidió que se recordara, no por la valentía que otros atribuían a su nombre, sino por la responsabilidad que asumió con la visibilidad. Benedito sobrevivió a su hijo, figurando que la vida siempre mantiene sus sorpresas, y antes de morir, se permitió la satisfacción de ver a su hija reconocida, no por la compasión, sino por su trabajo. Isaura vivió muchos años con la cocina como epicentro de su mundo. No fue una existencia exenta de dificultades, pero sí con una coherencia que le permitió envejecer con la certeza de que su nombre no sería más objeto de enumeración en el mercado del rumor. Sus manos siguieron empapadas en almíbar, en harina y en tinta, cuando anotaba nuevas recetas en el cuaderno. A su alrededor surgió una pequeña red de mujeres que aprendieron y que emprendieron, heredando no tanto una fortuna, sino una manera de pensar su propio trabajo como posibilidad. Hoy, cuando alguien pide la historia en el valle, no la cuentan como una fábula de redención fácil. La relato aparece con las rugosidades propias de la vida. Se habla de un hombre que, al fin, supo asumir su afecto con consecuencia. De una mujer que decidió y exigió respeto. De un padre que no consintió la sumisión. De una comunidad que osciló entre el rechazo y la aprobación. Se narra, en suma,
como una taza de café saltó la línea del protocolo y poco a poco transformó la facenda. El escándalo que el título propone se reduce, contado ahora, a una piedra arrojada que hizo ondas en el estanque tranquilo de la costumbre. Las ondas no borraron el fondo del estanque, pero alteraron la superficie, y en ese movimiento aprendieron a ver a los otros con otros ojos. Queda la enseñanza discreta. Las reglas no son eternas, y las decisiones públicas tienen peso porque muestran a los demás que otra forma de convivir es posible sin humillar ni eximir responsabilidades. Isaura no necesitó que su historia fuese una moraleja para nadie. Necesitó, simplemente, que su nombre fuese respetado. Y en esa exigencia, halló no solo una cocina propia, sino la posibilidad de transformar la memoria de quien trabaja en el campo, en la casa o en la plaza. Si te ha interesado esta historia y quieres escuchar más relatos que rescaten voces y memorias olvidadas, comenta qué harías tú ante un amor que desafía reglas. Comparte este vídeo con alguien que aprecie historias de época y suscríbete para no perder las siguientes entregas.